El Villarreal Club de Fútbol es un club de fútbol español de la ciudad de Villarreal, en la provincia de Castellón, que milita en la Primera División. Disputa sus encuentros en el Estadio de la Cerámica, con una futura capacidad luego de la actual remodelación para 22.000 espectadores. Desde la década de 1940, la indumentaria del club se ha caracterizado por el color amarillo de su camiseta, y el equipo es conocido popularmente bajo el apodo de Submarino Amarillo, o Submarí Groguet. En 2002, se inauguraron las instalaciones de la Ciudad Deportiva del Villarreal, lugar donde entrena el primer equipo y las categorías inferiores. En el plano nacional su mejor resultado ha sido el subcampeonato de Liga en la temporada 2007-08. A nivel internacional ha ganado 3 títulos, la Copa Intertoto de la UEFA en 2 ocasiones y la Liga Europa de la UEFA en 2021 tras vencer en la final al Manchester United. Además, alcanzó las semifinales de la Liga de Campeones de la UEFA en 2 ocasiones proclamándose en la primera como el mejor equipo debutante de la competición. En diciembre de 2004, la IFS proclamó al Villarreal CF como el mejor equipo del mes a nivel mundial. Historia. Antecedentes 1923 a 1940. El 10 de marzo de 1923 se fundó el Club Deportivo Villarreal para fomentar todos los deportes, especialmente el fútbol. El estadio se alquilaba por 60 pesetas al mes y el precio de las entradas se fijaba en media peseta para los hombres y un cuarto de peseta para los niños. Las mujeres tenían entrada gratuita. El 17 de junio de 1923, el Castellón, un rival moderno del club, jugó el primer partido contra el club que lleva el nombre de Miguel de Cervantes. El 21 de octubre de ese año, el Villarreal disputó el primer partido de su historia, jugando contra el Castellón. El Villarreal comenzó con una equipación de camisetas blancas y pantalones negros, lo que se refleja en su primer escudo. El club actual. En 1942 se constituye un nuevo equipo, el Club Atlético Foguetecaz. Este equipo años después recoge el testigo del inactivo CD Villarreal en la federación y empieza a competir en categorías regionales con el nombre de Club Atlético Foguetecaz en 1947. Su primer presidente será Lorenzo Carda Corbato. El club inició su trayectoria desde las categorías más bajas del campeonato regional y debuta en competición oficial vistiendo camiseta amarilla y pantalón negro. En 1956, asciende por primera vez a Tercera División, manteniéndose en la categoría durante 5 campañas consecutivas, hasta 1961, momento en que desciende a Primera Regional. En 1967, regresa a Tercera División, proclamándose 3 años después campeón de la misma, por lo que asciende a la Segunda División del fútbol español. El Villarreal CF debutó en Segunda División en la temporada 1970-71, salvando la categoría al clasificarse en el puesto 16º, pero descendiendo en la campaña siguiente al acabar 17º. Durante los 25 años posteriores el equipo se mantiene siempre en categoría nacional, consiguiendo ascender a 2B en la temporada 1986-87. Tras un breve paso por tercera en 1990-91, el equipo cosecha 2 ascensos consecutivos que le permiten 20 años después retornar a la segunda división del fútbol español. Durante 6 campañas continuadas, el Villarreal CF cosecha clasificaciones medio-bajas en la tabla de segunda división, hasta que en la temporada 1997-98 acaba cuarto y se clasifica para la promoción de ascenso a Primera División. En la eliminatoria jugó contra la SD Compostela, donde empató los 2 partidos y, por el criterio de desempate por goles en campo contrario, el Villarreal CF subió a Primera División por primera vez en su historia. Debut en Primera División y descenso. Debutó por primera vez en Primera División, el 31 de agosto de 1998 contra el Real Madrid en el Santiago Bernabéu, cayendo por un marcador de 4-1. Aún así, el Villarreal tuvo una buena primera vuelta de campeonato, destacando los triunfos sobre el UD Salamanca por 5-0 en el Madrigal y sobre el FC Barcelona de Louis van Gaal. Sin embargo,
la segunda vuelta de campeonato fue decepcionante para el club, pues tras ganar en el derbi valenciano al Valencia CF, el equipo no ganó ningún partido en 15 jornadas, lo que complicó sus opciones de seguir en primera. En la penúltima jornada logró ganar ante el Racing de Santander y en el último encuentro empató 2-2 con el CF Extremadura, ocupando finalmente el puesto 18º de la temporada 1998-99. Destacaron en este equipo el rumano Jica Craiovenu y el portero en primera Andrés Palop. El club debió jugar la promoción de descenso ante el Sevilla FC, perdiendo por 0-2 en el Madrigal y 1-0 en Sevilla, despidiéndose así de la primera división. Retorno a primera y consolidación. En la temporada 1999-2000 el club acaba en la tercera posición de segunda división, tras CA Osasuna y la U de Las Palmas, logrando así volver a la máxima categoría del fútbol español. Esta fue la primera temporada en la cual ascendieron directamente los 3 mejores clasificados de segunda en detrimento de los 3 peores de primera. 2000 a 2004. Auge de la era Pellegrini. Tercer puesto en la Liga 2004-05. Semifinalista de la Liga de Campeones 2005-06. Quinto puesto en la Liga 2006-07. Subcampeonato de Liga 2007-08. Quinto en Liga y cuarto finalista en Champions 2008-09. De la Champions al descenso. El club vive en una etapa de reestructuración y prueba de ello es que su presupuesto descendió en 3 años de los 100 millones de euros a los 70, cambiando su filosofía centrada en la llegada de futbolistas sudamericanos, por la atención preferente a la cantera. Durante estos 3 años, el club pasa de competir en Champions hasta finalmente descender a Segunda División. El 13 de mayo de 2012, tras perder en los últimos instantes con el Atlético de Madrid por 0-1 con gol de Falcao en el Madrigal, el Villarreal desciende a la Segunda División, tras acabar en el 18º lugar en la temporada 2011 a 2012, después de 12 años consecutivos en la máxima competición. Fue una campaña con hasta 3 entrenadores donde la marcha de Santi Cazorla, las lesiones de más de 10 jugadores, y haber perdido hasta 16 puntos en los últimos 5 minutos de partidos, acabaron condenando al equipo amarillo. Entre las participaciones internacionales y el descenso a Segunda División. Segunda División. Regreso a Primera División. En su regreso a la élite, el conjunto amarillo fue una de las revelaciones al comienzo de la liga, ganando los 3 primeros partidos. Tras 16 jornadas, el Villarreal suma 28 puntos, estableciendo un nuevo récord de mejor equipo recién ascendido tras 16 partidos. El equipo castellonense terminó la primera vuelta ganando por 5-1 a la Real Sociedad, situándose en quinto puesto con 34 puntos. En la segunda vuelta se perdió el tren de luchar por la Champions, coincidiendo con las lesiones de jugadores importantes en el once amarillo, pero nunca se vio peligrar la clasificación para la Europa League, quedando finalmente en sexta posición, arrebatada a la Real Sociedad en el último partido de Liga en Anoeta y evitando, así, jugar una de las rondas previas de la Liga Europea. Regreso a competición europea. Vuelta a la Champions y el sueño de Basilea. Regreso a Europa. Conquista de la UEFA Europa League. El 26 de mayo de 2021 alcanzó su primera final de la Europa League, la primera final si no se tienen en cuenta las de la Copa Intertoto. Venció en la semifinal al Arsenal FC con un global de 2-1. Disputaría la final en Dansk contra el Manchester United, final que acabaría ganando en los penaltis por 11-10, siendo el primer título obtenido en 98 años de historia por la entidad amarilla. La victoria en la final de la UEFA Europa League llevó al Villarreal a jugar la Supercopa de Europa en Windsor Park, en Irlanda, el 11 de agosto de 2021 contra el Chelsea. El partido terminó 1-1 con goles de Hakim Ziyech y Gerard Moreno. Por lo que dio lugar a los penaltis, ganando el Chelsea por 6-5. Tras su victoria en la final de la Europa League, consiguió un cupo para disputar la Liga de Campeones de la UEFA 2021-22 donde el fútbol español tendrá 5 equipos en dicha competición continental.
De cara a la nueva temporada ficharon a jugadores como Sergio Aurier, Aissa Mandi, Arnaud Danjuma, Boulaye Dia y Juan Foyt. En la fase de grupos, el Villarreal compartió grupo con Manchester United, Young Boys y Atalanta BC. Avanzó segundo de grupo con 10 puntos, destacando la victoria en la última jornada frente a Atalanta BC que le dio un boleto para octavos de final en donde se enfrentó a la Juventus de Turín. Disputa de la UEFA Champions League. Tras haberse proclamado campeón de la UEFA la temporada 20-21, el Villarreal disputa la UEFA Champions League consiguiendo superar la fase de grupos acabando en segunda posición, por debajo del Manchester United y por encima del Atalanta BC y Young Boys para más tarde superar la eliminatoria de octavos frente a la Juventus en una histórica eliminatoria que finalizó con un global de 4-1 a favor del conjunto castellonense. En los cuartos de final se enfrenta al Bayern de Múnich. La ida en el Estadio de la Cerámica sorprendió con un marcador de 1-0. En la vuelta en el Allianz Arena, el equipo alemán anota un tanto poniendo las tablas en el marcador global, pero el Villarreal consigue superar al Bayern marcando en el minuto 88, colocando el marcador global en 1-2 a favor del submarino amarillo y colándose en las semifinales de la Champions por segunda vez en su historia. El 27 de abril de 2022 se enfrentó al Liverpool en Anfield, perdiendo 2-0. Una semana después, el 3 de mayo, recibe a Liverpool FC en la vuelta de las semifinales. El submarino amarillo sorprendería al irse al entretiempo habiendo igualado la serie por 2-0, sin embargo en el complemento no lograría mantener el mismo ritmo que demostró en el primer tiempo y el conjunto inglés en 10 minutos remontó el partido y ganó 2-3, dejando al Villarreal en semifinales coronando una gran actuación en la Champions League. Trayectoria histórica. Uniforme. Uniforme titular, camiseta, pantalón y medias amarillas. Uniforme alternativo, camiseta, pantalón y medias azules. Evolución. Patrocinadores. Submarino amarillo. El Villarreal CF es conocido como Submarino Amarillo. El Villarreal CF empezó a ser conocido con este apelativo en 1967, tras un ascenso a la tercera división de España, celebrada con la música de la canción, el Yellow Submarine, de los Mustang, una versión de Yellow Submarine, del cuarteto británico The Beatles. En España hay otro equipo, el Cádiz Club de Fútbol, que recibe el mismo sobrenombre, lo que produjo cierta polémica entre las aficiones de ambos equipos por ser el verdadero submarino. En 2006 un sector de la afición del Villarreal CF, apoyado por el grupo socialista de la localidad, intentó conseguir que un submarino que la Armada de España había retirado, el S-63 Marsopa, de 58 metros de eslora y más de 1000 toneladas, fuera cedido a la ciudad de Villarreal para instalarlo en la población e incluso ubicar un museo en su interior. El subteniente de la Armada calificó la iniciativa de absurda, y esta no prosperó. Origen y evolución del nombre. El Villarreal CF nace el 10 de marzo de 1923 como Club Deportivo Villarreal, pero este club paraliza su actividad con la llegada de la Guerra Civil. El Villarreal CF retoma la actividad cuando los jóvenes del Club Atlético Foguetecaz rescatan de la Federación los papeles del inactivo pero hasta entonces vigente CD Villarreal, de forma que la actividad administrativa del CD Villarreal es heredada y continuada por el CEA Foguetecaz, como germen jurídico del equipo que perdura hasta hoy. Los posteriores cambios de nombre del club, fueron aprobados por los socios respectivos en diversas asambleas, hasta dejarlo en la actual denominación de Villarreal CF. El nombre de Foguetecaz fue sacado de las iniciales de sus socios fundadores, más concretamente del primer apellido de cada uno, Font, Gil, Herrero, Teulet, Catalá, Zaragoza. A principios de los años 50 una nueva directiva sustituyó a la original y el club pasó a denominarse Club Atlético Foguetecaz Villarreal, mientras que en el verano de 1954, la directiva decidió cambiar el nombre por el de Villarreal Club de Fútbol. Estadio. El Estadio de la Cerámica es el recinto deportivo donde disputa sus partidos el Villarreal CF ubicado en la Plaza del Labrador de la localidad de Villarreal,
El estadio es propiedad municipal y cuenta con una capacidad para 22.000 espectadores. El día 17 de junio de 1923 se inauguró el Madrigal bajo el nombre de Campo del Villarreal. En 1925 pasó a llamarse el Madrigal, por estar situado el campo en la partida del término municipal del mismo nombre. El partido inaugural fue un choque entre dos equipos de la ciudad vecina y capital de la provincia, Castellón, el CD Castellón y el Cervantes. El 8 de enero de 2017 el estadio pasó a denominarse Estadio de la Cerámica por causas de patrocinio, y en referencia a la industria predominante en la provincia. Ciudad Deportiva. Ciudad Deportiva del Villarreal es el complejo deportivo donde entrena el primer equipo del Villarreal CF y también las categorías inferiores del club. Cuenta con 9 campos de fútbol, algunos de césped artificial y con una extensión de 70.000 m superíndice 2. La ciudad deportiva dispone de una residencia para las jóvenes promesas de la cantera que vienen de cualquier parte del mundo, pero sobre todo de los alrededores y comarcas cercanas. También es un lugar donde se organizan muchos torneos a lo largo del año, torneos locales, provinciales, universitarios, veteranos y de fútbol escolar. Cantera. La cantera del Villarreal es un referente en Europa en los últimos años, siendo un elemento clave en los éxitos recientes del conjunto. La llegada al banquillo de Javi Calleja en septiembre de 2017 propició el debut de numerosos canteranos, superando el récord que tenía Juan Carlos Garrido en la temporada 2010-11. En vísperas de la Eurocopa 2016, el Villarreal, junto al FC Barcelona, fueron los dos únicos clubes con representación en todas las categorías de la selección española de fútbol. Afición. Con una masa social que supera los 20.000 socios en una localidad que ronda los 50.000 habitantes, Villarreal se apunta como la número 1 en porcentaje de población abonada. Rivalidades. El Villarreal mantiene una rivalidad con el Valencia CF, en lo que se conoce como derbi autonómico, rivalidad por razones principalmente autonómicas. Geográficamente, mantiene también rivalidad con el Club Deportivo Castellón. En la antigüedad el Villarreal mantuvo rivalidad con el Club Deportivo Burriana, ya que además de ser ciudades vecinas, solían jugar en la misma categoría. Además el Levante UD es otro de los rivales. Palmarés. Nota, en negrita competiciones vigentes en la actualidad. Otros logros. Semifinal Liga de Campeones de la UEFA, 2005-06, 2021-22. Semifinal Copa del Rey, 2014-15. Trofeos amistosos. Trofeo de la Cerámica, 2002, 2003, 2005, 2007, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022. Trofeo Ciudad de Villarreal, 1995, 1996. Trofeo Festa de Elche, 2001, 2011. Trofeo Ciudad de Teruel, 2007, 2008. Trofeo Ciudad de Gandía, 1993. Trofeo Ciudad de Alcoy, 2000. Trofeo Ciudad de Cartagena, 1999. Trofeo Gaspar Matas, 2001. Trofeo Ciudad de Tarragona, 2009. Trofeo Villa de Gijón, 2013. Trofeo Ciudad de Zaragoza, 2014. Trofeo Ibérico, 2016. Estadísticas en competiciones internacionales. Nota, en negrita competiciones activas. Organigrama deportivo. Plantilla 2022-23. Los jugadores con dorsales superiores al 25 son, a todos los efectos, jugadores del Villarreal Club de Fútbol B y como tales, podrán compaginar partidos con el primer y segundo equipo. Como exigen las normas de la LFP, los jugadores de la primera plantilla deberán llevar los dorsales del 1 al 25.
Del 26 en adelante serán jugadores del equipo filial. Los equipos españoles están limitados a tener en la plantilla un máximo de 3 jugadores sin pasaporte de la Unión Europea. La lista incluye solo la principal nacionalidad de cada jugador. Algunos de los jugadores no europeos tienen doble nacionalidad de algún país de la UE. Altas y bajas 2022 a 23. Jugadores internacionales. Nota: en negrita jugadores parte de la última convocatoria en la correspondiente categoría. Fichajes históricos. Fichajes más caros en la historia del club. Ventas más caras en la historia del club. Ventas más altas de la historia del club. Jugadores. En el Mundial 2006, un jugador del Villarreal fue seleccionado para el equipo nacional de España, el centrocampista de origen brasileño Marco Senna. Por la selección mexicana, el delantero de origen argentino Guillermo Franco fue convocado. El equipo argentino incluía a los jugadores del Villarreal Juan Pablo Sorín y Juan Román Riquelme. Para la Eurocopa 2008, el Villarreal contribuyó con 3 jugadores del equipo de España, que ganó el torneo. A Marco Senna se unió el extremo Santi Cazorla y el zaguero Joan Capdevila. El otro jugador del Villarreal en dicha competición fue Nihat Kabeci, delantero de Turquía, que logró llegar a las semifinales. En el Mundial 2010, solo Capdevila mantuvo su lugar en el escuadrón de 2 años antes. El defensor central Diego Godín jugó para Uruguay, que terminó finalmente en 4ª posición. El delantero Nilmar fue convocado por la selección de Brasil, que alcanzó los cuartos de final. El mejor jugador del torneo y anotador del mejor gol fue Diego Forlán, otro uruguayo, que jugó para el Villarreal entre 2004 y 2007 antes de incorporarse al Atlético de Madrid, donde estaba empleado en el momento del torneo. En el Mundial 2014, los únicos jugadores del Villarreal que representaron a su selección nacional fueron los mexicanos Giovanni Dos Santos y Javier Aquino. Para la Eurocopa 2016, el capitán Bruno Soriano fue convocado para la selección de España. En el Mundial 2018, el Villarreal contó con 4 jugadores: Denis Cherisev, Antonio Rukavina, Carlos Vacca y Salem Al-Dawsari. Otro jugador del club que participó en este torneo fue el senegalés Alfred Ndiaye, quien ese año jugó cedido con el Wolverhampton. Más presencias en el club. Actualizado a fecha 16 de agosto de 2022. Máximos goleadores. Actualizado a fecha 16 de agosto de 2022. Máximos asistentes. Actualizado a fecha 16 de agosto de 2022.